Buenas tardes, este es el grupo D, el cual va a estar exponiendo sobre el planteamiento de un problema cuantitativo. Este grupo está compuesto por Luis José Polanco y quien les habla, Arlene García. Ahora, de manera introductoria, conozcamos qué es un problema. Según Bernal, un problema es todo aquel que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe una necesidad por conocer, por lo tanto, se convierte en un objeto de estudio. En ese sentido, o desde este punto de vista, entendemos que un problema no es algo negativo, una dificultad o algo molesto, sino aquello que incita al conocimiento. Ahora bien, ya que conocemos este término, hablemos de qué es plantear un problema. Plantear un problema, según una persona que es Bernal, describe esto como enunciar. Enunciar es presentar una descripción general sobre lo que es la situación de estudio o en este caso el problema. Y formular, que es hacer un pronóstico de la situación de estudio, que es el problema en este caso. Ahora bien, hablemos de qué es plantear un problema en la investigación cuantitativa. Llegado el momento en el que ya tenemos la investigación o la idea de investigación escogida y ya hemos planteado en qué enfoque nos vamos a basar, procedemos a lo que es plantear el problema de la investigación en base a este enfoque. Por lo que podemos decir que el plantear un problema es afinar o estructurar lo más fundamental de la investigación y de manera formal. Ante esto, lo que hacemos es la selección del tema o la idea en la que debemos formular el problema en específico con términos concretos y específicos, además de que no se permiten ambigüedades y esto debe ser claro para poder expresar lo que es la importancia que tendrá esta investigación para resolver este problema. ¿Por qué plantear bien un problema es importante? Se señala que un problema bien planteado es particularmente la mayor parte de la investigación, debido a que la mayor exactitud que podamos tener posible para resolver la situación de manera satisfactoria viene de tener bien clara la idea. Por lo que el investigador debe ser capaz de conceptuar el problema y escribirlo y describirlo de manera clara, precisa y accesible para todo lector. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que debemos tener para lo que es plantear un problema? Tenemos tres criterios, los cuales son que el problema debe estar planteado o expresar una relación entre dos o más conceptos variables. El problema debe estar formulado como pregunta, debe ser claras y no debe permitir ambigüedades para que el lector comprenda. Y además, el problema o el planteamiento debe implicar lo que es una posible realización de la prueba empírica, es decir, que sea factible a observarse en la realidad objetiva. También podemos decir que otros criterios para lo que son plantear un problema son el delimitar el problema, la relación entre las variables, el tratar un problema de forma medible y observable y justificar la investigación, además de conocer los límites de la misma. Hablemos de qué elementos contiene el planteamiento de un problema de investigación. Estos son 6, entre lo que podemos observar en la pantalla se encuentran los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad, la evaluación y las consecuencias de la investigación que vayamos a realizar. Comenzando por los objetivos. Los objetivos de la investigación, estos señalan a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse de manera clara, puesto que esto será una guía o el camino a seguir para el estudio. Es posible que durante el proceso de investigación los objetivos vayan variando. Esto puede cambiar en el proceso de investigación, además de que pueden surgir nuevos objetivos.
También tenemos lo que son las preguntas de la investigación, las cuales al momento de plantear un problema es bueno hacerlo por medio de preguntas acerca del mismo para exponer. Estas preguntas deben ser no deben contener ambigüedades, ni deben ser abstractas y deben resumir lo que habrá en la investigación. Además de que deben estar orientadas a lo que es dar respuestas a lo que se busca en la investigación. Tenemos lo que es la justificación de la investigación, que es indicar el por qué se hace esta investigación, cuáles son las razones de por qué hacerla, por qué es importante. Y al momento de investigar o verificar la importancia de la investigación, tenemos lo que son algunos criterios potenciales para verificar la importancia de la misma. Entonces, ¿cuáles están? La conveniencia, la relevancia social, el impacto que tendrá la implementación de estas prácticas, el valor empírico, es decir, que si esto añadirá algún nuevo conocimiento a la sociedad, y la utilidad metodológica. Tenemos la viabilidad de la investigación, debemos tomar en cuenta la exposición del tiempo, el financiamiento, los recursos humanos, materiales, también está lo que es la determinación del alcance de la investigación, también se encuentra lo que es la accesibilidad al lugar en que vamos a realizarlo, y no podemos pasar por alto el tiempo en que se va a realizar la investigación. Todo esto son factores que decidirán si realizar o no la investigación es viable. También está lo que es la evaluación de las diferentes o de las deficiencias en lo que es el conocimiento del problema. Es importante al momento de investigar considerar qué sabemos del problema, qué hace falta estudiar, qué enfoque no se ha considerado. Esto para buscar lo que es una buena guía de investigación al momento de plantear nuestro problema, ya que hay investigaciones relacionadas con lo que queremos estudiar que nos servirán de base para lo que es realizar nuestro planteamiento del problema. Y por último, tenemos las que son las consecuencias de la investigación. Es importante que el investigador asuma y tenga en claro las consecuencias que pueden traer consigo la investigación que ellos van a realizar, debido a que esto es solamente decisión suya y las consecuencias que esto puede traer acarrean sobre el investigador, por lo cual deben tener muy en cuenta las consecuencias sociales, las consecuencias económicas que pueden tener para este y para los demás. Es cuanto de mi parte. Hola, muy buenas. Yo soy Luis José Polanco y les estaré hablando sobre lo que son los planteamientos cuantitativos. Estos se encargan de explorar fenómenos, describirlos, vincularlos y considerar los efectos que los mismos pueden llegar a tener sobre otros fenómenos posibles. Cambio. La utilidad que tengan los planteamientos, Lester y Lester en el año 2012 consideraban que los planteamientos son útiles para evaluar si es necesario establecer criterios claros de valoración, para luego explicar cómo el problema los articula. Esto podría explicarse fácilmente con un ejemplo de una investigación que tiene como objetivo determinar los factores del desempeño de un docente al dar una clase. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Ya están establecidos criterios claros, que es evaluar el desempeño de un docente. ¿Qué respuestas a qué preguntas es? Si él da la materia de una manera adecuada, si la materia llega a ser interesante para los estudiantes y si él puede llegar a despertar en el estudiante cierto deseo de estudiar o de investigar más aparte. Bien. No lo cambies. Esto se basa en contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a una propiedad o variable. Para eso se llegan a realizar en los trabajos de investigación lo que es un ANAVA, en los cuales vamos a ir comparando diferentes variables y los efectos que esto tienen en el fenómeno general. Un ejemplo de esto sería lo que es la temperatura en la pasteurización.
y también lo que puede ser el tiempo, ya que estos pueden llegar a causar diferentes cambios en las características finales. Cambio. Interpretar. Analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación, cosa que podemos hacer mediante lo que son las preguntas puestas en nuestra hipótesis o objetivos. Esto lo hacemos ya que si una persona que no está al tanto de nuestro tema, que no lo conoce de manera completa, ya que con las hipótesis, que es una idea de lo que puede llegar a ser el producto, o los objetivos, que son preguntas o metas que tenemos de lo que queremos hacer, la persona puede ir haciéndose una idea de qué es lo que queremos hacer y a qué es lo que queremos llegar. Establecer los precedentes. Ya que nosotros vamos a determinar cuál es la causa del fenómeno, debemos de encontrar si hay ciertos aspectos que lleguen a ser similares a nuestro fenómeno. Por ejemplo, vamos a poner que ya tenemos nuestro tema de investigación ya pautado, pero nosotros no sabemos mucho de aquel. Entonces lo vamos a ir investigando y este va a ir apareciendo y van a ir apareciendo diferentes formas de nuestro trabajo o directamente nuestro tema en sí, por el cual podemos ir guiándonos aunque haya ciertos cambios en el mismo. Y determinar las causas del fenómeno o problema de investigación. Buscar qué puede llegar a causar el fenómeno. Un ejemplo podría ser una explosión de una zona del país. Entonces, mientras vayamos investigando este fenómeno, lo que podremos es ver que la explosión ocurrió cerca de una gasolinera que fue la causa de la misma. Cambia. Dificultades o errores que son frecuentes a la hora de hacer un trabajo de investigación. Los términos generales. Los términos son muy generales. Esto es que son muy ambiguos, que no se centran lo que es el tema en sí. Un ejemplo sería la evaluación de las características del yogur con sabor a frutas. Aquí tenemos varias cosas y es que el tema es muy general. No sabemos qué características vamos a evaluar, si son físicas, si son químicas, si son microbiológicas, o qué fruta en específico, si es de yogur, si es de piña, que tienen ciertos cambios a la hora de evaluar las características del mismo. Objetivos o preguntas dirigidas a una sola etapa de la investigación y no a todo el proceso de investigación. Esto puede suceder generalmente cuando tenemos más información de una parte del proceso de investigación que del proceso en general. Por ejemplo, de esto sería medir el tiempo de cultivo de bacterias acidolácticas. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente mencionar una etapa de lo que puede llegar a ser el proceso de elaboración de un yogur o de un queso en específico. Bien, ahora la parte de objetivos dirigidos a una consecuencia entregable o producto del impacto de la investigación. Aquí lo que estamos es en un objetivo poner uno de los posibles productos que podemos llegar a tener al final de esta investigación. Los objetivos o preguntas que no implican a la investigación completa, o sea, al proceso, sino a la obtención de un dato o cierta información. Aquí lo que estamos haciendo es poner al inicio del trabajo de investigación, al inicio de la investigación, que es algo que tiene que ser una incógnita, algo para saber por dónde irá la investigación, estamos directamente poniendo lo que es un dato del trabajo, de la parte final del producto, de la parte del final del trabajo. Pasamos lo que son los objetivos o preguntas que son de poco valor para la investigación, cambio. Que estas no tienen ningún tipo de importancia o relevancia muy grande a lo que es el proceso de investigación y objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos. Estos lo que hacen normalmente es llegar a generalizar demasiado, como es el primer punto que llegué a hablar. Y es que al hacer esto, estamos haciendo que la investigación puede llegar a ser muy general. Por ejemplo, vamos a investigar la familia de las bacterias acidolácticas. Aquí no estamos especificando qué proceso va a hacer en específico, sino que estamos explicando toda la familia y esas pueden llegar a tener ciertos cambios a la hora de sus cuidados. Cambio. Ahora pasamos a explicar lo que es el método gráfico para delimitar el problema.
escribir primero los conceptos que se tienen en la mira. O sea, el concepto general de lo que va a ser el tema general del trabajo. Un ejemplo, vamos a poner es las maquinarias en actividades agrícolas. Ya teniendo esta idea general, vamos a buscar conceptos más específicos para ese concepto general, como pueden llegar a ser, en un ejemplo, la recolección, el costo y la rentabilidad. Una vez ya precisados los conceptos, redactamos un objetivo y una incógnita. Uno de cada uno es más que suficiente. El objetivo de este podría llegar a ser evaluar las proporciones entre el nivel de costo y la rentabilidad que tendría una máquina para la recolección agrícola. La incógnita de este es si sería rentable invertir en una maquinaria para la recolección agrícola. Cambia. Aquí pasamos a lo que es la redacción del planteamiento cuantitativo en protocolos. Aquí iniciamos con lo que es un párrafo, un párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio. O sea, estamos haciendo, aquí es lo que estamos haciendo es explicar el proceso y explicar lo que generalmente se hará en el trabajo de investigación y lo que se explicará. Los objetivos, que prácticamente son las metas que queremos llegar o preguntas que estamos haciéndonos al inicio del producto. Eso pueden llegar a ser en 1 o 2 párrafos. Las preguntas que queremos, las incógnitas que queremos responder a lo largo del trabajo. ¿Bien? La justificación puede llegar a ser podemos llegar a tener resúmenes de 2 a 3 párrafos que llegan a ser la respuesta. También se puede aportar qué aporta el estudio, por qué es importante este estudio, qué aportó a la investigación, por qué es importante llevarlo a cabo, entre otros. Y también llegamos a la parte del final, que son las deficiencias. Deficiencias en el conocimiento del problema que pueden llegar a definirse en 2 o 3 párrafos, más o menos. ¿Cuáles son las deficiencias actuales o cómo se pueden llegar a resolver en este tema en específico? También. Y hasta aquí llega nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.